El escritor peruano Gustavo Faverón ha escrito un libro monumental que se llama Mini Mosca, que en realidad es un libro que yo recomendaría leer luego de leer Vivir Abajo. Se trata de dos libros que han hecho que el trabajo de Gustavo Faverón esté dando que hablar internacionalmente de forma muy merecida. Es una experiencia de verdad, literalmente extraordinaria. Una multiplicidad de historias, multiplicidad de narradores, donde se analiza de alguna manera la violencia que ha sufrido América Latina, la violencia que ha sufrido el mundo, las relaciones entre padres e hijos, y todo esto con una aproximación desde el humor, desde la compasión y sobre todo desde una desbordante imaginación. Estoy seguro que las lecturas de Vivir Abajo y de Mini Mosca van a generar una legión de fanáticos y quizás si estuviéramos en otro país ya se habrían vendido los derechos para una serie con varias temporadas, para una historia que de verdad es inolvidable. Vean esta conversación en Aire Libre con Gustavo Faverón. Querido Gustavo, después de tiempo buscando un momento en el que poder conversar, qué bueno poder tenerte en Aire Libre. Un gusto para mí, Salvador. No sé qué decirte. Siento que has hecho algo descomunal. No sé si tú tengas una sensación similar. Estoy hablando, por supuesto, de Mini Mosca, pero estoy hablando también de Vivir Abajo. Y estoy hablando, y obviamente no soy el primero en hablar y probablemente no estoy entre los más calificados que ya han hablado de tu trabajo, pero estamos ante la creación de, iba a decir un universo, pero es una manera tan flagrante de quedarme corto, un conjunto de universos, un conjunto de narradores, un cruce entre muñecas rusas y cajas chinas de narradores que luego comienzan a emparentarse y sin embargo sin arbitrariedad, sino con conexiones que uno comienza a descubrir y a llenarse de un placer que amenaza rápidamente con ser adictivo. No podría repetir lo que acabo de decir, pero creo que es, Ni yo, es complejo aproximarse a esta cosa descomunal que has hecho en este par de libros. Yo creo, para mí ha sido, yo me doy cuenta de que el trabajo es grande juzgando a partir de mi agotamiento al final de cada novela. Pero no durante la escritura. Durante la escritura de los libros siento una comodidad, casi una placidez y mucha alegría de escribirlos. Yo creo, en parte porque yo programo muy poco, yo tengo muy poco en mente de lo que va a haber en un libro cuando lo comienzo a escribir. Entonces para mí es difícil darme cuenta al principio del trabajo de que me estoy metiendo en un proyecto largo que va a tomar tiempo y que va a tomar mucho esfuerzo, ¿no? Normalmente lo que yo tengo son como muchas ideas distintas, de historias diferentes, de personajes que para mí no están evidentemente conectados y que luego durante el tiempo de trabajo se comienzan a conectar y esos fragmentos de historias se comienzan a convertir en una sola historia, ¿no? Pero yo no soy el tipo de escritor tipo un Vargas Llosa, digamos, que termina un proyecto de una gran novela sobre una cosa y sabe cuál es el siguiente proyecto y comienza a trabajarlo sabiendo cuál es la meta, digamos. Yo no tengo esa meta final. Hay algún momento en que comienzo a sentir que ya todo se ha convertido en una novela y que el final está cerca, digamos, ¿no? Y luego las conexiones entre las historias y las conexiones entre los personajes, yo creo se establecen muchas veces más allá de mi voluntad, ¿no? Por eso te decía, es más como el momento en que comienzo a sentir que se está terminando la historia, es una señal para mí de que ese debe ser el momento de terminarla, ¿no? Pero no comienzan como un gran proyecto, no comienzan con un tema,
por ejemplo. Nunca tengo la idea de voy a escribir una novela sobre este asunto, ¿no? Creo que los temas van apareciendo a partir de, no sé, las obsesiones o las fijaciones o los problemas o los placeres que tenga durante el tiempo en que estoy escribiendo el libro, ¿no? Que comienzan a reflejarse en él, ¿no? Hay una sensación que me da al leerte, y me ha pasado con ambos libros, y no tengo igual de fresco el anticuario, pero creo que tuve una sensación similar. Pero en estos dos que he leído uno tras otro para poder tener esta conversación, he tenido la sensación de que por muchos momentos, o no sé si todo el tiempo, has estado jugando. Que no es una sensación que uno como espectador de cine o de series o lector encuentre con demasiada frecuencia. A veces encuentra uno con un trabajo que puede ser igual asombroso, pero donde hay una sensación de mira todo el trabajo que hay acá. Claro. ¿Tú te sientes jugando? Yo me siento jugando todo el tiempo. Y para mí es como son los momentos más divertidos de mi vida, son los momentos en que sé que voy a tener un buen tiempo para trabajar sobre un texto y ciertos momentos en los que lo que más me atrae de una novela es lo que idealmente debería ser también lo que más atrae al lector durante la lectura, que es lo más elemental, qué va a pasar, ¿no? Me voy a dormir por las noches preguntándome qué cosa va a pasar con estos personajes mañana, y cuando me siento a escribir al día siguiente todavía no tengo muy clara la idea de eso, de qué va a pasar. Dejo que el lenguaje, la historia, la personalidad de los personajes vayan como construyendo un camino por sí mismos, y eso para mí es sorpresivo. Es una cosa que me alegra cada vez que descubro, ok, esto es lo que este personaje estaba planeando, ¿no? Estas son las cosas que tiene en mente, lo llevan en esa dirección. Entonces para mí sí, es mucho un juego, eso es verdad. Sí. Ahí he recordado cuando mis hijas eran chiquitas, más pequeñas, en Bogotá, había un gato en el colegio, Ajá. que era el gato Pacho, que era como una especie de mascota del colegio y que con frecuencia se subía a los tejados de las clases y se le veía. Y una vez comenzamos un juego con una de las mejores amigas de mi hija Antonia, y con Antonia, a la hora del almuerzo, jugando salió una historia sobre el gato Pacho, y luego se volvió una especie de tradición. Que cada vez que Mariana, la amiga de Antonia, mi hija, iba a la casa, eran muy chiquitas, creo que ya estaban en primer grado, una cosa así. Y me ha dado una sensación como de ese disfrute, del disfrute de, obviamente, yo no tenía idea que nos íbamos a inventar, ellas sabían que nos íbamos a inventar algo, y algo sucedía y claro, era divertido. Claro. O sea, me has hecho recordar, me has hecho sentir la importancia de lo lúdico en lo creativo, que creo Claro. que muchas veces olvidamos que es parte crucial, ¿no? Yo creo que es una cosa que se pierde muchas veces se pierde en la literatura. Primero, históricamente se comienza a perder posiblemente con la idea del escritor profesional, ¿no es cierto?, el que tiene que plantearse ciertos proyectos y que vive muy profesionalmente de la escritura. Y por otro lado, en la manera en que se ha ido diseñando el mundo editorial, ¿no?, en el que se espera que se produzcan cierto tipo de libros. Y esas son cosas, yo creo, que recortan un poco la capacidad de jugar y de divertirse en la escritura, que antes definió, yo creo, la literatura por siglos, ¿no? Pues yo personalmente trato de que yo no podría seguir escribiendo un libro si estuviera agotado, cansado, o si lo viera exclusivamente como, ok, es esta cosa que tengo que hacer, ¿no? En el momento en que yo dejo de disfrutar y de jugar un poco con el texto también, para mí es como un momento en que hay que corregir la dirección, ¿no? Y no tengo miedo en borrar 100 páginas, si es que me doy cuenta de que hay 100 páginas que he escrito ya con una idea demasiado como seria, ¿no?, tomándome a mí demasiado en serio. Lo que no quiere decir nada sobre los temas. Los temas de los libros pueden ser muy serios y pueden ser muy dramáticos, muy trágicos, y también política, social, históricamente pueden ser muy, muy serios, pero eso es una cosa, ¿no? La otra cosa es que bueno, yo no soy el historiador, el antropólogo, el sociólogo, yo soy el escritor de novelas, ¿no?
cuando uno produce arte, uno está esperando, puede ser seriedad, humor, comedia, lo que fuera, pero uno está esperando disfrute también, ¿no? Y yo creo que eso tiene que estar desde el origen del objeto que crees, ¿no? Una película, una novela. No puedes esperar que aparezcan mágicamente, ¿no? Cuando comience la película o cuando se abre el libro, ¿no? Sí, recuerdo, ahorita conversando, estoy recordando haber escuchado alguno de estos audios que dejaron las conferencias de Alan Watts, ¿no? Fuera de serie, que hablaba sobre, él decía, la vida debiéramos tomarla como la música. Decía, y la música, y eso aplica en el inglés tanto al teatro como a la música, o sea, es play. Claro. Y decían, la música no es seria y sin embargo debe ser precisa con toda la flexibilidad que la relación entre los compases permita. Correcto. Y contaba una anécdota de una persona que en una pareja, uno de la pareja le decía al otro o a la otra, ¿no? Le decía, ¿me amas? Y le decía, sí. ¿En serio? O sea, no, en serio no, pero muy Claro. sinceramente. Claro. ¿No? En el sentido de no... Ahora, es verdad, y lo acabas de decir, y creo que es algo que resulta aplicable a tus libros, el juego es un hilo conductor que uno como lector agradece porque es contagiante, y sin embargo, como anticipabas, los temas no son un juego, o en todo caso pueden ser no solamente serios, podemos estar hablando directamente del horror. Correcto. Y es muy curioso que no te hayas amilanado ni siquiera al abordar temas que tienen que ver con el horror que nos ha atravesado como planeta, como sociedades, porque no te quedas en un solo lugar ni en un solo tiempo, y que no hayas perdido que los diferentes conductores de las historias que van cambiando y volviendo, no pierdan esa manera juguetona también, ¿no? Claro, yo creo que es a ver, en parte, como te decía hace un rato, yo no proyecto estas cosas tampoco, o sea, no las planifico tampoco, pero yo creo que es más o menos normal, espero que sea más o menos normal porque a mí me ocurre con frecuencia, que cuando te acercas a ciertos asuntos, a ciertos temas que a ti mismo te pueden horrorizar, o que pueden ser como dañinos en cierta forma, ¿no? Pensar sobre ciertas cosas. Mis novelas suelen estar llenas de como excesos de violencia política, de violencia históricamente motivada, de violencia motivada por alteraciones mentales, etc. Yo creo que es más o menos natural que cuando te acercas a hablar de esos temas haya una especie de principio de humor, que tal vez venga una especie de risa nerviosa, digamos, pero yo creo que cuando yo estoy escribiendo, me parece bien llegar a ese punto en el que yo mismo me estoy riendo a pesar de estar escribiendo sobre algo que puede ser terrible. No porque no es que quiera hacer un chiste sobre una cosa terrible, ¿no es cierto? Sino porque en cierta medida es como es tu respuesta natural, ¿no? Hay un cierto humor que solamente nace de ciertas formas de dolor, incluso de tristeza, etc. Y luego hay otras formas de humor que vienen de cuando eres capaz de racionalizar, ordenar, ¿no? La violencia, el sufrimiento, etc. Y comienzas a darte cuenta del absurdo, ¿no? Detrás de cosas como, por ejemplo, la violencia social que vivimos hoy día en todo el planeta, básicamente, ¿no? Yo creo que cuando comienzas a acercarte a eso como absurdo, hay otra forma de humor que viene también de ahí, ¿no? Que puede ser, ojalá, empática con el lector, ¿no? Ahora, yo me sentiría mal de que un lector simplemente piense, leyendo un libro mío, ¿por qué me estoy riendo de una cosa tan trágica? Pero si da un paso más y piensa, no me estoy riendo de la tragedia, me estoy riendo de lo absurdo que es que creemos las condiciones para todas las tragedias y desgracias que hay en el mundo, ¿no? Sí, lo siento al mismo tiempo como
O sea, en ningún momento se siente además ni puesto, ¿no? Ni postizo, ni impostado, sino se siente una voz muy auténtica. Te escucho y digo, claro, tiene que ver también con eso de estamos entrando en terrenos que generan nerviosismo, que generan... Claro. Y también hay algo que creo que tiene que ver con esta sensación tan poderosa que me ha dejado la lectura de las dos novelas respecto de un autor jugando, haciéndolo entre comillas en serio, porque nadie juega más en serio que los niños, además, ¿no? Un juego se juega, o sea, se asume el rol, ¿no? Pero además se ve en ti una fascinación que también se siente muy espontánea, muy auténtica, con el nivel, el metanivel, el meta-metanivel, Sí. ¿no? Hay una cosa, estas arquitecturas que podrían no terminar nunca. Sí. Te da una sensación de que te diviertes también. Uno siente como lector que está comenzando a familiarizarse con el terreno que más o menos nos has bosquejado, y luego de pronto hay un guiño del tipo, yo ya di un paso atrás y estoy viendo esta otra cosa, Claro. entonces te descubres que has visto una parte del mapa y no todo, y Claro. eso sigue creciendo y sigue armándose. Claro. Y a mí me interesa poner en escena, digamos, en una novela, el hecho mismo de la ficción. O sea, el hecho mismo de que lo que está uno... A ver si encuentro cómo formularlo, ¿no es cierto? Hay un montón de convenciones acerca de cómo ve uno una película, cómo lee una novela, etc., ¿no? Y parte de esas convenciones está el hecho de que la persona detrás de la ficción va a tratar de convencerte, aunque sea por un rato, de que esto es real, y tú vas a ceder, digamos, y vas a aceptar que eso es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, todo parte de una serie de convenciones, pero luego hay... si tú llevas esa manera de ver la ficción a cómo ves el mundo real, para mí cada vez es más obvio que no es muy distinto, ¿no? Que la manera en que uno percibe la realidad no es tan distinta de la manera en que uno percibe una ficción. Nuestra mente no está diseñada, digamos, para decir esta historia es real, esta historia es ficticia. Nuestra mente está más diseñada para saber ese es el principio, ese es el medio, ese es el final de la historia, este es el sentido de la historia, pero no necesariamente ubicar los grados de realidad, digamos, ¿no? A mí me interesa un montón eso, que obviamente no es nuevo y que en mi caso viene de Borges, de muchos otros escritores, acerca de cómo comprendemos, por ejemplo, nuestra historia, la historia del Perú, digamos, cómo entendemos la historia del Perú los últimos 20 o 30 años, o 40, digamos, la entendemos de una manera distinta a como leemos La Guerra del Fin del Mundo, digamos, ¿no? O son operaciones semejantes, ¿no? Y si son operaciones semejantes, ¿cómo sabemos que no hay elementos ficticios simplemente en la realidad, ¿no? En nuestra manera, ¿hasta qué punto no completamos nosotros el mundo alrededor nuestro con elementos que nosotros ponemos en él, ¿no? Y que son simplemente nuestra imaginación, ¿no? Que le dan sentido al mundo alrededor nuestro, ¿no? Entonces me interesa escribir libros en los que en algún momento el lector tenga una especie de revelación de, ok, todo esto que he estado leyendo como si fuera la realidad de la historia, no es exactamente la realidad. Pero realmente, ¿cómo podría ser yo para saber que no es la realidad, ¿no? Y de ahí pasas a... De ahí uno puede pasar, yo creo, más o menos lógicamente a cómo sé que esto es exactamente la realidad, ¿no? Y claro, me pongo a pensar, hablábamos hace un momento de esta página inicial de Vivir Abajo, donde hay dos reseñas en paralelo, aparecen en la hoja, por lo menos supongo que en todas las ediciones, Sí, sí. sobre George Bennett. Uh-huh. Dos publicaciones de corte más o menos académico, investigativo, claro. Las dos firmadas por la misma persona, claro. Que con un poquito de atención dices, Gus Foley Partridge, creo que exacto, sí. Son las mismas iniciales que Gustavo Faberón Patrio, y al mismo tiempo las reseñas discrepan en algunos datos biográficos, con lo cual de entrada ya nos estás diciendo, no me crean todo lo que les voy a decir. Claro, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es
el momento en que decidí poner eso al principio de esa novela, que como te dije alguna vez, fue el final, el libro ya estaba escrito, ¿no? Fue como, ok, una vuelta de tuerca más para dejar desde el principio del libro establecido un poco este pacto distinto, digamos, ¿no es cierto? Yo no sé, a mí me alucina mucho la idea de cuán fácil puede ser para ti como autor de una ficción convertir todo ese mundo complejo en un mundo absolutamente distinto, con una pequeña decisión que tomas una noche: voy a sacar este párrafo y voy a poner este otro, ¿no? O voy a desaparecer este personaje por completo, ya no está, ¿no? Esta historia que ocurría en Marruecos no va a ser en Bolivia, digamos, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar? Es una cosa que a mí me ha pasado en la práctica, en términos prácticos. En verdad, este es un ejemplo casi real, ¿no? Decides pasar una novela ambientada en un país en una cierta época a otro país en otra cierta época. ¿Y cuántas cosas tienes que mover en la nueva versión para que siga funcionando? ¿Y hasta qué punto esta lógica histórica con la que puedes entender una revolución que ocurrió en Marruecos en el año 65 sigue funcionando para entender qué cosa pasó con las guerrillas guevaristas en Bolivia en otra época, en otro momento histórico, ¿no? El hecho de que tú puedas decidir transformar el mundo, que sea tan fácil transformar el mundo de una ficción en una ficción completamente distinta, que a veces quitar o poner una palabra cambia absolutamente toda tu comprensión del mundo ficticio que estás creando, y el hecho de que el lector nunca va a saber que hubo esa otra posibilidad, o sea, que la novela que tiene en las manos podría haber sido completamente distinta con un párrafo más o un párrafo menos, ¿no? Que es probablemente la parte que más me divierte casi irresponsablemente ya cuando estoy terminando de escribir un libro, ¿no? Es poner y quitar esos pequeños detalles, ¿no? Pero sí, tiene que ver un poco con una cosa que es una idea muy como intelectual, pero que para mí es una idea también muy de la vida diaria, ¿no? De cuán dispuesto estás a creer el mundo alrededor tuyo a primera vista, digamos, ¿no? O a seguir hurgando un poquito y ok, las cosas no son exactamente como parecen, ¿no? Uno de los grandes atractivos de la experiencia de leerte tiene que ver con la alteración, con que de arranque nos ofreces un mundo y narradores que se relacionan con el mundo y lo relatan de una manera que uno como lector considera alterada respecto de la supuesta normalidad o la supuesta realidad. Y eso es lo que nos lleva y también genera este atractivo que uno puede tardarse unos instantes en entrar, y luego una vez que entras a esta concepción alterada y que le da la bienvenida a lo alterado, te puede dejar con la sensación de lo que te contaba hace un momento: cierro el libro y después siento que estoy viendo el mundo con otros ojos un poquito, comenzando a ver qué tanto se sostiene lo que supuestamente se sostenía, lo que no poníamos en discusión, ¿no? A mí, bueno, como profesor en la universidad yo enseño cada cierto tiempo un curso acerca de la representación de la locura en la literatura latinoamericana. Y no es un curso que, digamos, mi énfasis no está en el tema como psiquiátrico, psicológico, en la noción de enfermedad mental y eso, ¿no? Sino más bien en cómo funciona dentro de la literatura latinoamericana la idea de la locura, la idea como literariamente la idea de la locura, ¿no? Y cómo hay ciertas novelas latinoamericanas que tú las lees y te das cuenta de que están escritas como, es como si el principio estético fuera la esquizofrenia, están como escritas desde la esquizofrenia, ¿no? Y novelas que tú lees y dices, bueno, eso está escrito desde la paranoia. La tía Julia, el escritor, está escrito desde la esquizofrenia claramente, ¿no es cierto? Personajes que ven el mundo de una manera muy extraña.
asumiendo personalidades distintas y puntos de vista distintos constantemente. Las novelas de Vargas Llosa en general son bien esquizofrénicas. Vas a gente como Diamel El Tit o Borges o Ricardo Piglia y te das cuenta de que lo que domina es la paranoia. Esta idea de que cualquier elemento suelto que hay alrededor tuyo debe estar conectado a todos los demás elementos de alguna forma, ¿no? Y que es curioso que en verdad son en la literatura de América Latina son cosas muy frecuentes, pero implica ver el mundo desde puntos de vista muy alterados, ¿no? A mí eso me interesa mucho, más que la idea misma psicológica, digamos, ¿no? De alteración mental o de alteración en la percepción. Es un poco más como la idea estética o la idea como ideológicamente, digamos, ¿no? Esa idea de alteración. Me divierte, pero me interesa también, construir mundos ficticios, construir novelas, relatos, digamos, en los que tú puedas tener un poco esa sensación de que, ok, eso se parece un montón al mundo que yo conozco, pero no es exactamente el mundo que yo conozco, ¿no? Hay algo diferente. Pero también me interesa que después de cerrar el libro digas, ok, esto es este mundo ¿no? que yo conozco de siempre, tal vez tiene un poco esa distorsión, ¿no? Esa alteración, ¿no? Y, o sea, no pretendo colocarte en el terreno profético, ¿no? De bola de cristal, pero... Adelante. Pero voy a ello. No, pero lo que quiero decir es, tú has comenzado este universo interconectado. Uno puede perfectamente leer Minimosca y entrar en este universo, pero en mi opinión, si has leído Vivir Abajo antes, el disfrute va a ser mayor por la cantidad de conexiones, por el reconocimiento de un universo. No digo que sea exactamente así, pero hay un placer similar a cuando te vuelves fan de una serie que te establece un universo, y creo que por eso toda esta conversación también de la novela total, de rescatar y transformar la novela total a propósito de tu obra, dices, otra vez estoy habitando este mundo, ¿no? Entonces sí mi recomendación sería, busca Vivir Abajo, ten paciencia, no tengas problema, al contrario, vas a disfrutar más rato. Pero habiendo comenzado tú entre hace 8 y 10 años, digamos, esto que algunos llaman tu proyecto literario, ¿no? No solamente libro por libro, sino lo que sea tu búsqueda en lo literario, lo comenzaste en un momento en el que no era para nada claro algo que es mucho más claro hoy por hoy en el mundo que vivimos. Decías tú hace un instante que te gusta esta idea de que quienes te leamos vayamos diciendo, este mundo se parece a mi mundo, pero no es exactamente igual a mi mundo. Ahora es bastante claro, por lo menos para quienes tenemos ya cierta edad, que el mundo en el que habitamos ya no se parece al mundo. Y creo que esta es una regla de vida en general, generacional, pero al mismo tiempo creo que podemos decir con cierta nitidez que no estamos viviendo la típica época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? Algo se está viniendo abajo, ¿no? Yo también creo, claro. Y creo que esa cosa que está colapsando está directamente relacionada con las cosas que te comentaba antes, ¿no? Con nuestra posibilidad de percibir el mundo alrededor nuestro, y no solamente... por un lado está el asunto de darnos cuenta de que no es exactamente el mundo para el cual nosotros estábamos preparados y el mundo que nosotros hemos experimentado antes, hasta ahora, digamos, sino el hecho particular de que una cosa que está muy puesta en duda ahora y que no sé cómo van a resolver las próximas generaciones, así que no tengo la bola de cristal, es qué vamos a hacer con nuestro concepto de verdad, ¿no? O sea, en un mundo en el que no es nada, es completamente cotidiano. Tú prendes tu celular, entras a cualquier red social, la primera noticia que veas, vas a preguntarte si es verdadera o falsa. Vas a preguntarte si es fake o si es real. La imagen, el video que estás viendo, se va a preguntar si es inteligencia artificial o es alguien con una cámara, ¿no? Yo no sé cuán bien equipado está el ser humano, digamos, para distinguir constantemente. Ni siquiera sé cuán bien estamos equipados para preguntarnos constantemente
para tener que preguntarnos constantemente, ¿puedo confiar en que esto es una cosa real? ¿Y qué pasa cuando no? Que yo creo que es un fenómeno que está arrastrando al mundo ahora un montón, ¿no? ¿Qué pasa cuando te equivocas? ¿Qué pasa cuando dices, ok, voy a creer esta noticia, que es completamente imaginaria y completamente falsa, ¿no? Y después la vas a comenzar a defender? O si yo he visto esto ha ocurrido en tal lugar, ¿no? No, es una noticia falsa. O cuando incluso ese ejercicio pueda caducar ya de tal forma que hace poco he comenzado a ver un documental nuevo, se llama Apocalipsis en los Trópicos, este documental brasileño sobre la creciente fuerza de la presencia evangélica en la política brasileña. Yeah, claro. Hay un momento potentísimo en la parte inicial donde hay un pastor que recibe a la documentalista y es un tipo carismático, cálido, lo ves hasta bondadoso, confiable, y le entrega una Biblia, ¿no? Y le dice, lee aquí. Y más que referirme al fortalecimiento de una religión institucionalizada cualquiera, lo que siento que está pasando es que ante la pérdida de confianza en un concepto que antes dábamos por sentado como la verdad, estamos teniendo comportamientos que parecen más bien religiosos en su relación con la verdad. Yo tengo fe en esto, claro, y lo que tú me digas allá, ni siquiera necesito evidencia en contrario. claro. No, nos hemos separado tanto que nos podemos dividir entre creyentes e infieles, Claro. y el mundo parece estarse reordenando de esa manera, ¿no? Claro. Y yo creo que la diferencia puede ser un fenómeno que se haya dado de alguna forma antes en la historia, pero curiosamente, y ahí no sé si estoy completamente de acuerdo contigo, pero es una cosa bien interesante de discutir, yo creo, ¿no? No sé si el fenómeno, entiendo a qué te refieres con lo de fenómeno religioso, ¿no? Porque en efecto muchas veces lo que ves es simplemente como un acto de fe en creer que el mundo es así o que esto es verdad o no, ¿no? Pero por otro lado, normalmente, es como si fuera un fenómeno que ha ocurrido antes en la historia, pero que ahora está ocurriendo sin red de seguridad, digamos, ¿no? Y antes probablemente la red de seguridad era la religión, o sea, el hecho de que las religiones fueran conocimientos sistemáticos, digamos, ¿no? Que no solamente te dijeran verdadero o falso, también te decían bueno o malo, y ciertas normas, de lo que fuera. O sea, había un sistema de por medio. No estoy abogando por el regreso de las religiones, pero me da la impresión de que ahora no hay ningún sistema. Es como que cada quien baila con su pañuelo, digamos, ¿no? Que realmente es un acto completamente individual para cada persona, cada día decidir qué va a creer y qué no va a creer. A diferencia de lo que ocurría cuando era, ¿no?, el cura el domingo, te decía qué es lo que ibas a creer o qué no, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir que mi impresión es un poco más apocalíptica, digamos, todavía, ¿no? Sí. Hay una creo que quizá el término sea bastante oportuno, ¿no? Hay una especie de apocalipsis personal en varios de tus protagonistas, ¿no? En el sentido completo de la palabra, en el sentido de o mundos que se vienen abajo o que se han venido ya abajo, y también una aparente revelación respecto de cómo ver el mundo, ¿no? Sí. Lo puedes ver tanto en George Bennett, en Vivir Abajo, lo puedes ver también desde la señora Richards, Trujillo, ¿no?, en Laura, Mónica, Arturo. Hay algo en lo que uno comienza a sentir en estos tiempos absurdos en los que dices, no sé si llamarlo una especie de lucidez de la locura, ¿no? Claro, y yo veo una diferencia, creo, pero no fue un proyecto mío, pero retrospectivamente me da la impresión de que los personajes de Vivir Abajo terminaban más solitarios de lo que empezaban sus historias en la novela, y me da la impresión de que los personajes de Mini Mosca tienen por lo menos
como la esperanza de encontrarse unos con otros, digamos. Y en algunos casos el encuentro real, ¿no? Me parece un poco menos solitario, me parece un poco más, Mini Mosca me parece un poco más una novela sobre cómo reconstruirte después de ese apocalipsis, ¿no? Mientras que Vivir abajo era más sobre la destrucción misma, ¿no? Pero al mismo tiempo los personajes de Mini Mosca tienen el impulso de buscarse unos a otros, pero no tienen lugares de encuentro, ¿no? Y no quiero, claro, arruinarle nada a ningún lector, pero cuando finalmente se encuentran, digamos que no se encuentran en los lugares más bellos, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es una... Ahora, eso tiene que ver mucho con el hecho de que no sean proyectos, justamente. Yo también he leído algunas reseñas en las que se habla de Vivir abajo y Mini Mosca como un proyecto. Y yo no creo que haya un proyecto detrás. Yo creo que, esas dos novelas son, para mí, son un poco casi como el diario emotivo mío de los años en que he estado escribiendo esos libros. Y cada una de las historias, cada uno de los personajes, cada doble que aparece, cada desdoblamiento de un personaje, en mucho es un reflejo de mi propia vida interior, digamos, durante el tiempo de escritura de los libros, ¿no? Me da la sensación de que al decir proyecto, más que planificación, se está queriendo decir como la exploración, ¿no? Claro. Como la exploración, claro, que estás compartiendo con nosotros como, claro, lectores, porque se siente así. O sea, se siente como, a ver, vamos a tirar los dados, vamos a jugar, vamos a ver por dónde vamos. Y luego, como dices tú, algo va sucediendo, algo se va conectando y creo que como lector uno siente esa aventura y la agradece. O sea, no sé, en ningún momento he sentido como, ok, aquí está viendo este giro para prepararme para esto otro. Me claro, siento un poquito, usando la frase que usabas hace un instante respecto de la realidad, creo que el lector tiene un poco el placer de sentirse sin red de protección también. Sí, yo siempre he tenido, en los años en que estaba escribiendo esto, y yo también puedo entender cuál es el otro lado de llamarlo proyecto, digamos, tiene que ver con el que hay ciertas ideas que recurren, ¿no? Que se repiten constantemente, y que no se repiten por casualidad. Yo sé que son cosas que a mí personalmente lo que acabo de darle 2 puñetazos al micrófono. Yo sé que son ideas que a mí me atraen como un vértigo, digamos, ¿no? O sea, me atraen, pero con cierta carga terrible también, ¿no? O sea, la idea de la paternidad, por ejemplo, ¿no? La idea de las relaciones frustradas entre padres e hijos, la idea de que haya tantas relaciones de paternidad, básicamente todos la tenemos, ¿no es cierto? Padres e hijos, madres de hijos, hijas, etc. Que cada una de esas relaciones sea como el germen posible de alguna cosa muy bella en el mundo, o el germen posible de una cosa demasiado terrible, como destructivamente atroz, ¿no es cierto? Entonces, las distintas formas en que una relación de paternidad o maternidad puede terminar en una tragedia, puede terminar generando una tragedia, por un lado, y por otro lado está el asunto político, histórico, ¿no? Las relaciones ya no entre individuos, sino entre naciones, las relaciones coloniales, relaciones imperiales, relaciones de intromisión en la política de otros países, que era una cosa importante en Vivir abajo, sobre todo. Es que hay ciertas cosas y la manera en que uno puede pensar en algunas de esas ideas como una especie de metáfora de las otras, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que esas dos novelas sean parte de un mismo proyecto, en el sentido en que algunas personas usan ese término. Pero luego es tan aleatorio. Cuando yo estoy escribiendo una novela, yo no estoy seguro, cuando escribo un libro como ese, yo no estoy seguro de que todas las partes que están ahora aquí adentro, mientras lo estoy escribiendo, no sé cuáles van a ser parte de la novela y cuáles no.
hay un cierto momento en que me doy cuenta, ok, no, sí hay una conexión entre esto y esto. Más allá de la historia, que el personaje, que eso siempre se puede modificar, digamos, adaptar, ¿no? Más como como un estado de ánimo, ¿no? Compartido por personajes, pero sobre todo compartido por las historias mismas. Y a eso me refiero cuando digo que yo pienso un poco en mis novelas como una especie de diario de mis propias emociones. Yo creo que eso es lo que hace que en el fondo que estas novelas se organicen como unidades, es el hecho de que finalmente son distintas maneras de expresar las mismas obsesiones, ¿no? Pero yo tengo la misma idea acerca de casi cualquier otro escritor. No es que yo me crea muy particular en eso. Yo estoy seguro de que si tú tomas todos los libros de cuentos de una cierta escritora o todas las novelas de un cierto escritor, podrías encontrar formas de que todo esto fuera posiblemente por eso se habla del mundo de un escritor, ¿no? Del universo de un escritor, ¿no? Sí, es verdad que uno siente habitar algo que se siente familiar, lo cual no quiere decir idéntico, pero hay esa conexión. Y uno de los temas de los que quería preguntarte, lo has adelantado ahorita un poco, es el tema de estas relaciones que, si bien puede ser de paternidad, muchas veces son de dominio. Esto puede ser entre países, como sobre todo es más claro en Vivir Abajo, pero el dominio también puede ser, o el intento de dominio o de extinción, también atraviesa las relaciones de paternidad y tiene directamente que ver también en el caso de Minnie Mosca, como en el de George Bennett, y en el caso de Arturo Valladares, está esta cosa de ser el sexto, si no me equivoco, de los hermanos, ser consciente de que el padre ha acabado con todos los otros hermanos y por alguna razón que no entiende del todo, con él ha habido una excepción, se le ha dejado vivir para que sea... Es la culpa de no haber sido víctima. Sí, ¿por qué sobreviví? ¿No? No es tan distinto a lo que pasa con Atticus Johnson, ¿no? cuya ciudad regresa, ¿no? Desde donde se escriben ahora. ¿Sientes que la violencia que condiciona nuestra existencia, no solo en la historia peruana, no solo en la historia latinoamericana, la heredamos de padres a hijos? ¿Es una deducción que puede sacarse la novela aunque no haya sido buscada? Yo creo, sí, bueno, no es una cosa que yo haya buscado, pero respondiendo a tu pregunta, yo me imagino que sí. Yo me imagino que la violencia que nosotros conocemos en el mundo hoy día es probablemente uno de los productos culturales que la humanidad más cuidadosamente ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que por eso es que el tiempo pasa, la historia pasa, hablamos constantemente de nuestra propia civilidad y nuestra propia civilización, digamos, y en medio de todas las cosas extraordinariamente positivas que la humanidad va creando, de alguna forma se da permiso a sí misma para conservar la violencia, ¿no? Las formas más extremas de violencia, ¿no? Hoy mismo lo vemos en el mundo, ¿no? Pero casi depurándolas. O sea, yo creo que no solamente le damos como una marca, que es lo que suele ocurrir, por ejemplo, con los personajes de mi novela, ¿no? Incluso cuando luchan contra eso, ¿no? Sino que yo creo que en verdad lo que pasa en el mundo es bastante más terrible de lo que pasa en mis novelas, ¿no? Es casi como el uso de nuestra civilización y de la complejidad de nuestro conocimiento para
seguir manteniendo formas de dominación basadas en la violencia, ¿no? A esa idea vieja de la civilización y la barbarie como dos cosas separadas, ¿no? Que ya colapsó hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Tuvimos Auschwitz, digamos, para saber que las civilizaciones más complejas pueden crear las formas más complejas de violencia, digamos, de barbarie, ¿no? Pero yo creo que es como que en algún momento pronto deberíamos aceptar que no es simplemente como un error que se nos ha pasado, un error que nos hemos olvidado de corregir, digamos, ¿no? Sino que es casi una cosa a la que le hemos rendido culto. Claro, como que no debiéramos bajar la guardia respecto de ese componente que no cesa, Exacto. que sigue ahí. Exacto. Y quizá hablando de bajar la guardia o mantenerla alta, en ese contexto, y esto es algo ya preciso de Mini Mosca y de esa pasión de esta niña que desde muy pequeña idoliza a diferentes boxeadores y que el boxeo aparece ahí como esta sublimación de la violencia convertida en deporte. Y en ese contexto en particular, Arturo, que pierde sus primeras peleas en un contexto además de pobreza, de falta de recursos, ni siquiera con una vocación de pugilista, sino perdiéndose entre la universidad y la casa de los tíos y en una especie de cementerio, dentro del cementerio, un canchón abandonado, un basural, descubre que inicialmente dices, pareciera, ¿no?, que son dolientes, que están, y se están agarrando a golpes y pareciera un pleito, y luego hay una serie de personas boxeando, entra en el box, se prepara hasta que le anuncian que va a tener su primera pelea, entra en pánico porque quiere ser poeta y es constantemente derrotado hasta que su poética interior, por medio no de golpes ni de gritos, sino de susurros, lo convierten en un campeón. Claro. ¿No? Vallejo, además, susurros de poemas de Vallejo. Susurros de poemas de Vallejo, y aparte una animadversión inicial que él tenía contra Eliot, pelea contra Eliot, y ahí es leer demasiado entre líneas, encontrar en esto una señal como de la única manera de sobrevivir, de defendernos ante esta violencia, pasa por acercarnos a la poesía o a cualquiera de sus primos hermanos. Claro. Esa era una idea que yo tenía en mente, no estaba completamente clara cuando comencé a contar la historia. Yo, en verdad, cuando comencé a escribir la historia de los boxeadores en este lugar muy pobre, etc., yo tenía una imagen que tal vez tú hayas visto de chico. Que son los boxeadores y cachascanistas entrenando en el Coliseo Municipal de La Punta. Cuando era niño, iba con mi abuelo a este lugar y estaban estas personas que no tenían nada de atléticas, los cachascanistas, que después veía el fin de semana en la televisión, y los boxeadores chalacos que entrenaban ahí, pero en unas condiciones de pobreza inverosímiles. No sé en qué momento en la escritura de la novela me regresó esa imagen, pero asociada con esta cosa de como heroica, ¿no?, de querer salir incluso a puñetazos, digamos, de la pobreza y buscarte una manera de avanzar, digamos, en el mundo, ¿no? Eso en yuxtaposición, digamos, con la historia de violencia en el Perú, en los años después de eso, en los 80s, 90s y después. Pero luego a pensar, no es un mundo tan distinto al mundo en el que un chiquillo de Santiago de Chuco se vuelve un poeta universal, digamos, ¿no?, y termina escribiendo poemas que dejan pasmada a la vanguardia francesa, digamos, ¿no? ¿Qué cosa, qué hace que cierta gente sea tan increíblemente resistente y se imponga, ¿no?, de una manera tan feroz y tan inteligente al mismo tiempo a las peores condiciones de vida, ¿no? Y eso es casi como el otro extremo de los temas de la novela, ¿no? Por un lado está esta cosa pesimista sobre esa violencia que es imposible de detener, digamos, ¿no? Pero lo otro que es cierto es que todavía seguimos preocupándonos por cómo detenerlo, ¿no? Porque todavía tenemos algo que nos mueve a pensar, ok,
hay algo que es más poderoso en un verso de Vallejo, digamos, que en el peor golpe que, y no quiero, no es una broma, ¿no? Pero el peor golpe que, en fin, no voy a terminar la frase porque es demasiado, demasiado obvia. Los golpes que, ¿cómo es la frase de Vallejo? A todo esto creo que no la puedo terminar, pero no la recuerdo. ¿Qué quiere decir? ¿Los de golpes como del odio de Dios? Eso. Pero hay algo que juega en contraste, más bien. En algún momento dices algo así como, no por nada el título es Minimosca, Sí. dices, en el universo Minimosca, las peleas solo se ganan por puntos. Es decir, la Cierto, propia claro. contextura física Claro, hace que sea más difícil que haya, los hay, pero más difícil que haya claro. este golpe tremendo Un que noqueador, produce claro. un knockout. Con lo cual, lo que hablamos es de una lucha permanente Exacto. donde al final el resultado casi siempre se define tirando una moneda. Claro. Y hay en eso, creo yo, también un reconocimiento como el que mencionas a esta capacidad de resistir, de seguir luchando, de volverse a parar y al mismo tiempo, si somos capaces de estar de acuerdo y de entender y aceptar que hay un componente violento que nunca nos ha abandonado, es cierto también que está este otro componente de encontrar algo que puede ser en la belleza o puede ser en el absurdo o puede ser en la locura, que es una rebeldía inagotable también contra esa violencia, ¿no? Correcto, sí. En esta novela, en Minimosca, por ejemplo, una cosa que me interesó a mí como estructuralmente de la novela, pero que tiene que ver con las ideas que estás diciendo, es cómo dejarle más o menos en claro al lector que en el fondo el gran protagonista de la novela es este boxeador, y al mismo tiempo cómo desaparecerlo de la novela por 500 páginas, porque en verdad él aparece en un momento y después desaparece por cientos de páginas, ¿no? Pero además tenía la impresión de que este boxeador tenía que, si iba a regresar en algún momento de la novela, tenía que regresar con esperanzas, digamos, ¿no? Tenía que regresar con una salida, que es probablemente una cosa que yo no habría hecho cuando escribí Vivir Abajo. Vivir Abajo tal vez yo mismo sentí una especie de placer terrible, ¿no? Con buscar cuál era la siguiente tragedia que le podía ocurrir a los personajes, mientras que en esta novela yo por lo menos yo me doy cuenta de que algo ha cambiado en mí también, ¿no? De que ya no quiero que mis personajes pasen por... Creo que hay una luz al final del túnel, digamos, ¿no? En cierta forma, por lo menos para alguno de ellos, ¿no? Que permita intuir que para todos podría haber, ¿no? Creo que y quizás sea lo que mejor corresponda a esta novela y a Vivir Abajo, su predecesora, creo que hay múltiples conversaciones posibles sobre ambas, lo cual es un verdadero logro. Sería inagotable, podríamos no terminar y tener secuelas de la conversación. En bloques de 12 minutos. En bloques muy cronometrados de 12 minutos. He disfrutado extraordinariamente leyendo las dos novelas. Gracias. Qué bueno. Siento que hace mucho que no me sentía sumergido en un universo que va planteando sus propias lógicas o ausencia de ellas, que me va generando preguntas, que me obliga a regresar en las páginas para ver si estamos hablando de la misma persona, si entendí bien. Me da la sensación de ser uno de esos trabajos que se mete en la experiencia del lector y que da ganas de tener amigos y preguntar a los amigos, ¿estás leyendo? ¿Podemos hablar de lo que está pasando? Creo que se trata de un verdadero acontecimiento y me ha alegrado mucho de ver lo bien que se está hablando de tu trabajo en diferentes países, el impacto que está teniendo y la manera en la cual se siente, como algunas personas ya han dicho, que hay esta apuesta para nada pequeña de sumergirnos en la búsqueda de una novela total, de una nueva novela total, de un nuevo universo, en un momento en el que vivimos parece estarse desmoronando. Invito a las personas a que conozcan Vivir Abajo, Minimosca. Mi recomendación es una primero, la otra después. Te agradezco otra vez todo este tiempo, Gustavo. Gracias a ti, además me emociona mucho escucharte decir eso. No, lo he disfrutado increíblemente. Por ahí vi que pusiste un post que hablaba ya de que está en marcha la que viene.
No solo en marcha, ya la terminé. Ya está terminada. Sí. Caramba, entonces bueno. No es un laberinto así de 1000 páginas, ¿no? Es una pequeña novela que no tiene título todavía porque los editores han rechazado el título que les propuse. Después te cuento. Pero sí, ya está terminada. Debe salir en noviembre, imagino. Bueno, felicitaciones también por eso entonces, Gustavo. Qué bueno conversar y qué bueno leerte. Gracias, Mayurita. Gracias. Gracias. 12 minutos clavados.